con Rusia todas las exageraciones se quedan cortas. Es un imperio hiperbólico, en todos los sentidos, en políticos, culturales, morales. Es un país donde las dimensiones son siempre gigantescas, incluidas las militares, incluidas las amenazas imperialistas y expansionistas. En el espacio global, pues Europa pocas veces ha estado en tantos apuros, porque tiene que vérselas ante Estados Unidos, que ha pasado de ser el garante de la estabilidad para al menos el mundo de las democracias liberales, a convertirse en uno de sus principales enemigos. Ha puesto patas arriba todo el orden internacional que se heredó de la Segunda Guerra Mundial, que desde luego no ha sido perfecto, pero mal que bien nos ha permitido en Europa mantener y a las democracias liberales mantener un cierto bienestar. Estamos frente a Rusia y Putin, que creen vamos, que están convencidos de que la expansión territorial es una cuestión existencial para Rusia, que si Rusia no se expande, Rusia desaparece, y que está dispuesta a acabar con la Unión Europea, tanto para debilitarla como por lo que tiene de atracción democrática hacia Rusia. En esto está de acuerdo con Trump. Y luego también la potencia china, que lo que anda buscando es cerrar las industrias europeas tirando los precios gracias a las subvenciones y a las reglas bueno y al dumping, porque China no juega con las mismas reglas comerciales que Europa, ni con las mismas reglas industriales. Para ellos fabricar un coche eléctrico les sale 1000 veces más barato, pueden romper el mercado y es en lo que están, a veces incluso con la cooperación de varios países europeos. El adoctrinamiento se está filtrando en todos los aspectos de la vida diaria en Rusia y muy especialmente en los chicos jóvenes a los que pretenden moldear para el día de mañana y de quienes se va a nutrir el ejército, de quienes se está nutriendo el ejército ruso en Ucrania. Esto, pues bueno, pasa desde las charlas de adoctrinamiento hasta que pueden ser más o menos aburridas y que a los chicos jóvenes les puede parecer un latazo, hasta prácticas bastante más estimulantes para ellos, pues como bueno, marchas militares, el izado de la bandera, eh, sobre todo ejercicios militares, y ejercicios de tiro. Incluso tienen este juego que juega, bueno, que aquí en España también hay, esto que se meten en unos espacios a dispararse con pistolas láser y todo esto pues chiquillos jóvenes, pues puede ser muy estimulante para ellos, crea espíritu de cuerpo, crea un espíritu de colectividad y es una preparación para el ejército y para una sociedad totalitaria en la que están imbuidos, porque en Rusia había una especie de pacto por el cual la población no se metía en política y el régimen, el Kremlin, no se metía en la vida privada de los rusos. Esto, que de alguna manera es un poco continuación de la historia rusa milenaria, se ha roto con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania necesita crear ese espíritu patriótico, ese espíritu de sacrificio por el cual los chiquillos vayan a una guerra injusta desde todos los puntos de vista y a un matadero con fervor ideológico, moral, incluso religioso, porque no solo están los cursos de adoctrinamiento, es que la Iglesia Ortodoxa rusa, que es una iglesia muy nacionalista, se ha volcado con el Kremlin, con el putinismo. Putin es un autócrata que tiene el 100% del poder y que lo ha demostrado en innumerables ocasiones que quien le molesta,
quien imagina que puede hacerle sombra es defenestrado en el sentido literal, o sea, que es desde el quinto piso de un balcón es lanzado al vacío, o como le ocurrió al que llamaban el cocinero del Kremlin, que es capaz de volar el avión en el que viajaba él y todos los que le acompañaban. Su poder es absoluto. Una vez dicho esto, claro, Putin, el Kremlin, se basa, tiene su corte. En esta corte están, en primer lugar, los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad, el KGB, es dirigido por Patrushev, que es un viejo colega de Putin de toda la vida. Está el ejército en menor medida, porque el ejército en Rusia siempre ha estado muy subordinado, ya desde los tiempos de la Unión Soviética, al poder civil. Y están los magnates que también están muy subordinados al Kremlin. Los magnates, que son hipermillonarios, tienen el pacto de no tienen un pacto de nosotros nos haremos todos los millonarios que podamos, pero siempre al servicio de Putin, al servicio del autócrata, al servicio del Kremlin. Y el que se salga de ahí es fulminado inmediatamente. O sea, es que también hay una larga lista de personajes que han sido envenenados en el mundo de las oligarquías, de las oligarquías financieras, de las oligarquías empresariales, incluso del KGB. La lista es interminable. Así que el poder ahora mismo es Putin y ahí acaba todo. Y en efecto, ¿qué ocurre? Porque Rusia la guerra de Ucrania no la puede ganar. O sea, pero es que aunque conquistara toda Ucrania, no podría ganar esa guerra. No se puede ganar una guerra contra una población que te odia. O sea, es que eso sería es condenarse eternamente a tener el enemigo en casa. Por otro lado, es que ahora como se está viendo, el frente no avanza, aquello es un matadero en el que se habla hasta de 30.000 muertos al mes y los avances son mínimos, hipermínimos, por no decir nulos, incluso hay zonas en las que se han retrocedido levemente, en fin, el frente está parado, pero la máquina de picar carne no. La economía que más o menos resiste, bueno, también resistió la economía soviética durante un tiempo hasta que se hundió y va por el mismo camino la Rusia actual. ¿Que todo esto puede generar una disensión interna? Sí, pero lo que siempre se dice es que si alguien se atreviera a atentar contra Putin, a continuación tendría que matar a todo el que les rodea, porque ni existen instituciones, ni existen herederos, o sea, se crearía un vacío absoluto. Y bueno, la tradición, si queremos incluso zarista, es que si el viejo zar es destronado, inmediatamente seguido por un baño de sangre que acabe con toda la corte, o al revés, o que acabe con todos los conspiradores, lo cual hace bastante difícil una conspiración contra Putin. Catalina la Grande, me gusta citar, decía, yo defiendo mis fronteras ampliándolas. Este es un lema que Putin ha absorbido totalmente. La Rusia imperial se creó con Pedro y Catalina a una velocidad pasmosa, porque coincidió con toda la decadencia del Imperio turco. La Rusia en la que Putin quisiera verse es esa Rusia en expansión de Pedro y Catalina. Lo que ocurre es que, claro, no estamos en el siglo XIX. ¿Pero qué le ocurre a Putin? Putin está, digamos que tiene la paranoia, la obsesión, existencial de la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética, cuando el imperio reventó, hubo un momento que no se sabía cuándo iba a parar esa sucesiva explosión. O sea, cuando fue la guerra de Chechenia, amenazaba con estallar el Cáucaso, pero ya no solo el Cáucaso, es que yo recuerdo en la redacción de ABC hacer mapas en las que señalábamos del Tatastán, del Chebokostán, o sea, es que son repúblicas federadas que también estaban coqueteando con una amplia, lo que llamaban amplia, en fin, con una práctica independencia. Esto le creó
le creó la convicción de que, uno, Rusia solo puede ser una autocracia, la democracia es una amenaza existencial para Rusia, y dos, esa autocracia tiene que ser un imperio en expansión. Porque si ese imperio no está en expansión, ese imperio va a entrar en un proceso de desintegración. Entonces, claro, imagínate que para Europa, sobre todo los que son sus vecinos, aquí en España los vemos más lejos, pero para los bálticos, para los polacos, para los alemanes también, que han tenido los rusos en casa, la amenaza es inmediata. O sea, es un imperio que, o sea, estamos frente a un imperio regido por una persona que cree que para que Rusia exista necesita seguir ampliando sus fronteras eternamente, al menos hasta llegar aquí, a Gibraltar. Con Rusia nunca, todas las exageraciones se quedan cortas. Es un imperio hiperbólico, en todos los sentidos, en políticos, culturales, morales. Es un país donde las dimensiones son siempre gigantescas, incluidas las militares, incluidas las amenazas imperialistas y expansionistas. Y yo también cuando fui a Rusia iba con unas ideas hasta cierto punto naif y me quedé asombradísimo de lo que era aquello. O sea, es que bueno, el franquismo era un jardín de infancia comparado con la Unión Soviética. En fin, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que se intenta hacer, por desgracia, eh, no queda más remedio que defenderse. Y la única forma de defenderse es tener unas fuerzas armadas europeas, disuasivas, fuertes y cohesionadas. Esto ha coincidido con que en Estados Unidos dice que la defensa, Estados Unidos ya va a dejar no se va a gastar ni un dólar en la defensa de Europa, ni mucho menos en Ucrania. Lo cual tiene razón, es verdad. Europa, puedes decir que le ha estado echando cierto rostro en su defensa. También es cierto que cuando surgió el debate de la defensa europea en la Unión Europea, yo estaba en Bruselas, Estados Unidos, los dirigentes norteamericanos tenían el empeño fortísimo en decir que ¿para qué? ¿Para qué Europa va a tener una defensa europea si ya está la OTAN, donde manda Estados Unidos y que funciona estupendamente y que ¿por qué? Hizo todo lo posible para frenar el proyecto de defensa europeo. Por otro lado, los dirigentes europeos encantados de que los Estados Unidos les disuasieran y mantuvieran el Estado como estamos. Aquí el dinero pues se gasta en el estado del bienestar, que es magnífico, pero tenemos que saber que el mundo está lleno de matones y que ese estado del bienestar, para sobrevivir, tiene que sobrevivir a esos matones y que esos matones solo se les hace frente con una disuasión militar fuerte. El, que en teoría Trump tiene razón, claro que tiene razón. Ahora, el momento elegido no ha podido ser peor. Es un momento fatal. O sea, porque Ucrania esa sí que tiene una amenaza existencial con los matones de Putin. Lo que está ocurriendo es que ni siquiera, o sea, aparte de la guerra en el frente que manda a la máquina de picar carne a morir allí, lanza bombas contra la población civil, pero sin ton ni son muchas veces para crear matanzas, algo que no está haciendo Ucrania, que podría hacerlo. Es un terrorismo de Estado insoportable. Bueno, pues Estados Unidos, que con tiempos de Biden estuvo armando y que estuvo intentando disuadir a Rusia de que esto no lo vas a ganar, ahora hace todo lo contrario. Todas sus armas ya las vende, pero las vende a precios de mercado muy altos. Los ucranianos no tienen dinero para ello. Europa tiene que gastar su dinero en sostener a Ucrania y al mismo tiempo tiene que gastar su dinero en crear unas fuerzas armadas disuasorias. En fin, que el momento peor no ha podido ser y pocas veces Europa ha estado en una situación tan peligrosa, que es lo que os digo. La política internacional, lo que decía, es también un asunto nacional, es un asunto de cercanía, aunque cuesta creerlo.
El Estado no solo debe gastar en sanidad y educación, que por supuesto siempre han de ser la prioridad, que si no tienes una fuerza disuasoria, los matones a los que nos enfrentamos acaban con nosotros y que no sería la primera vez que ocurre en el mundo, que en España lo vemos lejos, pero estamos en Europa. Aparte de que España está a tiro de las armas rusas. eh, Obviamente, Putin tampoco va a lanzar un arma nuclear, pero incluso entre lanzar una bomba nuclear y no lanzarla hay etapas intermedias, ¿eh? O sea, puede lanzar una bomba nuclear al mar, por ejemplo, o tiene armas nucleares de pequeña potencia, que no sería Hiroshima, pero sería un arma nuclear con un radio limitado. En fin, hay, por desgracia, hay miles de guiones y de historias para no dormir con Putin y con Rusia. La amenaza es militar, pero también es política. La sola existencia de la Unión Europea es una amenaza existencial para Putin, por lo que tiene de atracción para la población rusa. La Unión Europea, con todos sus defectos, podemos decir que si la burocracia, que si tal, que si cual, ha sido la garantía que nos ha traído de paz y de bienestar. O sea, Europa es, de verdad, que si se viaja por el mundo, por ciertas zonas, Europa es un oasis de bienestar, de estabilidad, de paz. Y no estamos libres, ningún país está libre de empeorar. Y si se destruye la Unión Europea, que es en lo que está Putin y en lo que está hasta cierto punto también Trump, la inestabilidad que llegaría a Europa sería tremenda. Toda esta inestabilidad existe aquí, o sea, es un problema nuestro, pero también está activado desde fuera, está, activado, protegido. Putin protege a las organizaciones más radicales y si ya pasamos a otro ámbito, hay los que llaman tecnooligarcas como Elon Musk, que están encantados con levantar, con crear camorra. Y él está haciendo todo lo posible para llevar al Reino Unido a la guerra civil. Son historias que a mí me las cuentan de hace 10 años y me costaría entender cómo pueden ocurrir estas cosas en un aliado como Estados Unidos, que es que siempre hemos creído que era parte de la familia y que debe seguir siéndolo. Yo espero que esto sea algo pasajero. Ellos van al negocio y en principio en Europa se lanzó el debate de si no podemos hacer comercio con Estados Unidos. Si Rusia se ha cerrado, pues vamos a hacer negocio con China. Pero es que China no juega con las reglas, con nuestras reglas del juego. En China las ayudas de Estado no tienen ningún control. Y estas ayudas de Estado también son posibles porque allí no existen sindicatos, claro, ni nada que se le parezca. Las jornadas laborales son las que el gobierno chino quiere. Es verdad que la población ha progresado mucho. Estas reglas del juego, que son totalmente asimétricas, les permite entrar en el mercado el mercado mundial. El europeo es el que nos afecta, pero ellos están entrando en el mercado mundial estableciendo una serie de objetivos. Aquí en Europa están muy claros, que son el coche eléctrico, las placas solares, los molinos de viento. Y bueno, y luego están las industrias menores que no lo son tanto, pues bueno, el textil, el calzado y demás. Pero ahora ya apunta incluso a la alta tecnología. Y lo que hacen es que están tirando los precios. Ahora mismo los coches eléctricos se están vendiendo por debajo del coste de producción. Y esto el gobierno chino lo puede mantener el tiempo que quiera, porque bueno, ellos no están allí para repartir riqueza. Y su objetivo inmediato es cerrar industrias europeas, cerrar la industria del automóvil y cerrar todas las que puedan ir cerrando, creando esa dependencia, incluso con la tecnología. Todo esto se ha hecho en gran parte con la cooperación de las empresas europeas, norteamericanas, mundiales. Allí se produce mucho más barato, esto es muy rentable para las empresas, esto permite también que los precios se moderen
en nuestros países, pero esto les hemos estado alimentando un régimen que es una dictadura, que es un que no comparten nuestros, digamos, nuestros valores democráticos, que no tiene sindicatos, que no, y que amenaza con extender, con crear una dependencia total industrial y comercial, empresarial sobre lo suyo. Si comparten algo Xi Jinping y Putin, es su convicción de que las autocracias son mucho más eficaces, son mucho más efectivas que las democracias. Y están convencidos los dos de que esto de la democracia, nuestras democracias, pues tendrán que rendirse alguna vez. Y bueno, pues si no queremos vivir bajo el modelo chino, que no creo que sea el el ideal de ninguno de nosotros, ni queremos que sea el ideal de para nuestros hijos, pues tenemos que saber también defendernos de China. O sea, estamos en una situación en la que tenemos que defendernos de Xi Jinping, de Putin Todo y el de mundo. Trump. Así que más vale que nos llevemos bien entre nosotros. Yo creo que Zelensky, por parte de Zelensky, incluso de los gobiernos norteamericanos y de parte de la administración Trump, querrían detener el frente donde está, o sea, hacer un alto el fuego indefinido y a partir de ahí negociar. Porque claro, bueno, Ucrania nunca va a aceptar la soberanía rusa sobre los territorios conquistados, pero bueno, digamos que eso sería, pues como Corea, un litigio a largo plazo. Lo que ocurre es que ¿esto a Putin le sirve? No, porque al final, ¿qué es lo qué es lo que ha conseguido? El territorio conquistado es mínimo y el coste en vidas humanas es máximo. O sea, es que se habla de 1 millón de muertos. Es una barbaridad. El sistema de combate del ejército ruso es el mismo que utilizó Stalin en su momento. Es mandar masas de hombres, pero masas, y a, por delante. Y claro, esas son masas que son muy difíciles de frenar. Putin dibujó una especie de mapa que dice, yo me conformaría con que me den el Donetsk, con que me den Luhansk, y en fin, quedarse con un poco con la, si no es la mitad cerca de, quedarse con vamos, es que no es la mitad, pero es un buen trozo de Ucrania. Claro, ¿qué ocurre? Que es que quiere que le den un territorio que no ha conquistado. Esto es, ¿qué ocurre? Esto es como cuando en las Termópilas dijo Jerjes, entregad vuestras armas. Y les dijeron en las Termópilas, ven tú a por ellas. Claro, no vas a entregar territorio que no ha conquistado, que es en lo que está Trump, porque Trump piensa a la solución barata, ríndete, entrega territorio, regálales territorio, ese territorio que tú les regalas, el Putin se queda contento, yo quedo como un gran hacedor de la paz, pero eso es inviable, o sea, así que, y menos ahora que Ucrania está, lo previsible es que está adelantando la carrera tecnológica. Los drones de Ucrania empiezan a ser bastante muy superiores a los rusos y además con un alcance que tienen que pueden llegar hasta los Urales. ¿Cómo va a acabar? Pues es que esto Putin no ahora mismo además en su paranoia debe pensar que si yo acepto una paz en estos términos, que es una paz que no aporta nada a Rusia después de tanto sacrificio, duro poco en el poder. Así que cuanto día que pasa, día más con vida. Lo único sería que la situación se degrade, la situación económica que se degrade mucho más, que la carrera tecnológica se ponga mucho más de parte de Ucrania y esto o a Putin o a su corte les disuadiría de que ese no es el camino. La conquista militar yo la veo bastante difícil, a menos que Estados Unidos retire todo, se niegue a vender equipamiento militar y sobre todo las comunicaciones, que es lo fundamental, el sistema de satélites de Elon Musk, pero vamos, a tanto no creo que llegue.
Cuba está en las últimas, Cuba está derrotada, o sea, la mujer de mi hermano es cubana y las historias de terror que cuenta son... yo estuve también cuando el periodo especial y por lo que me cuentan, de si ya en el periodo especial aquello parecía Haití, ahora más. En Cuba, bueno, ya sabido, no es que no hay luz, no, ahora no hay turismo, vivían del turismo, viven de las remesas que les mandan los emigrantes cubanos que están trabajando para ellos y para sostener al pueblo entero, a todos. Vamos, mi cuñada está sosteniendo a todo, es un pequeño pueblo y sostiene a su familia y a la mitad del pueblo. Y es de lo que viven, pero mal viven. Así que Rusia está, digo Rusia, Cuba está totalmente acabada. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Yo es que a mí me parece que como Trump tiene unas ideas un poco disparatadas, intenta hacer con Cuba lo que con Venezuela. Con Venezuela él piensa que ya ha ganado la guerra, piensa que bueno, el Golfo me ha salido mal, pero tengo Venezuela. En realidad yo soy escéptico. Él ha hecho tiene el petróleo, eso sí, a lo mejor Trump tiene muy poco interés por las democracias liberales. Tiene el petróleo y lo que era una dictadura como chavista, pues parece que va camino de ser una dictadura bananera. Y los chavistas están sobreviviendo gracias, en parte, al aire que les ha dado Trump. Lo increíble sería que Cuba, que está en las últimas, Estados Unidos se busque un personaje como Delcy que sirva, se habló hasta del nieto de Raúl Castro, que sirva para dar aire al régimen. Esto ya sería lo último. O sea, que un régimen totalmente que está agonizando llegue Trump y lo salve, colocando a un lacayo para convertir esa dictadura en un régimen bananero. Lo que pasa es que los cubanos tienen otra tradición, no son como los chavistas, ellos son de la tradición de la resistencia, la revolución, castrista, y por el momento no están muy dispuestos, pero si fueran inteligentes sería lo que harían, buscar un personaje que negocie con la administración norteamericana, que les daría todo tipo de facilidades para sobrevivir en su dictadura a cambio de, eso sí, de que los millonarios y los amiguetes hagan negocio allí de convertirles en un protectorado suyo. Trump, que es curioso, pero se lleva estupendamente con Putin y con Xi Jinping y muy mal con todos los con todos los primeros ministros de Europa, con el primer ministro de Canadá, con Australia, en fin, con el mundo de las democracias liberales. Bueno, lo lleva en su carácter, se lleva muy bien con ellos. Y luego es que Trump es muy aficionado a la ganga, al acuerdo barato. O sea, igual que pensaba que la guerra del Golfo la ganaba con 48 horas de bombardeos, asesinando a toda la cúpula, pues creía que la guerra de Ucrania, lo mismo, que yo aquí le zarandeo a, a Zelensky, mi amigo Trump, digo, mi amigo Putin, le regalo lo que haga falta, una parte, y en 15 días la paz está firmada. Bueno, no se ha visto que haya ocurrido así. Desde luego, hasta ahora, la ayuda de Trump para la solución del conflicto ha sido no ya nula, sino contraproducente. Hasta el punto de que una de las esperanzas que tiene Putin ahora mismo es que Trump salga de una vez de la guerra del Golfo, de la que por cierto no sabe cómo salir, se centre otra vez en el conflicto de Ucrania, fíjate, y busque una solución favorable para Rusia, una cosa absolutamente inconcebible, como decías tú, esto nos lo cuenta de la OTAN vamos, no, hace 5 años. Y decimos que sí, nos hemos vuelto locos. Yo creo que ahora mismo Trump lo que quiere es salir del Golfo y olvidarse del Golfo y de Ucrania, porque en el Golfo ni ha conseguido lo que quería, en Ucrania la paz no está más lejos que nunca ahora mismo, y lo que querrá es presentar como grandes éxitos que en Venezuela tiene una dictadura bananera y que en Cuba lo va a conseguir.
La prioridad de Netanyahu es que no exista un Estado palestino. Esta es igual que aquí cada uno tiene su amenaza existencial. Y se dedicó a hacer la vida imposible a los palestinos de Cisjordania, que están bajo el gobierno de la OLP, que pueden ser corruptos y todo lo que queráis, pero Mahmoud Abbas y la OLP están por un proceso de paz, un acuerdo de paz, un reconocimiento de dos estados y el reconocimiento de Israel, aunque no lo digan en voz muy alta, porque tienen que, pero están por el reconocimiento de Israel. Eso no le interesa a Netanyahu. Netanyahu cree que un estado palestino, él cree que todo sería retórica, que por mucho que diga que nos van a respetar, no, que va a ser que tarde o temprano ese estado palestino va a ser una amenaza existencial. Después de los atentados de hace ya creo que 2 años, ¿no? Desde Gaza, bueno, hizo la matanza de Gaza y no tenía la atención internacional que tuvo toda la matanza de Gaza, pero en Cisjordania no ha parado de expandir los asentamientos, expulsar a la población y ahora mismo, bueno, Trump también estará muy orgulloso de la paz que hay en Gaza, pero en Gaza están viviendo en tiendas de campaña invadidos por las ratas, que hay una invasión de ratas, y con hasta hace poco era un 60% del territorio de Gaza, que ya es de por sí exiguo, en manos israelíes. Ese 60 ahora es un 70% y con tendencia a incrementarse. ¿Qué es lo que está buscando? La expulsión de todos los palestinos. Esto lo puedes llamar genocidio, holocausto, lo que quieras. Yo creo que se parece bastante a una limpieza étnica, ya sin entrar en discusiones semánticas. En Egipto, en Túnez, no, están aterrorizados. Y si termina en Europa, vamos a pues, llegarían millones de refugiados palestinos. Creo que también en Europa tenemos que saber que no es una amenaza militar y tal y cual, pero que sí, que para nuestros intereses, primero, Israel, por muy amigo de Estados Unidos que se diga y por muy demócrata que se proclame, cuando han llegado los problemas existenciales, como fue, por ejemplo, la invasión de Ucrania, cuando la invasión de Ucrania, Israel no condenó, la condenó con la boca pequeña, pero sigue haciendo negocios con Rusia. Netanyahu tiene muy buenas relaciones con Putin, hace negocios con ellos y tiene acuerdos de cooperación. Quiero decir que los intereses de Israel son los de Israel, no son los de Europa.